Bueno, chicos, entonces, continuando con las temáticas que veníamos manejando acerca de las verticales en IoT o, bueno, los campos de aplicación, entonces sí vamos a continuar con lo que son los hogares inteligentes. ¿Listo? Entonces, bueno, de aquí sabemos, pues bueno, que estaría todo lo relacionado con el control de iluminación, de encendido apagado de dispositivos, de detección de fallas, sí, y bueno, como muchas otras cosas que miramos en algunos de los videos previos, ¿no? Bueno, hablando de ello, pues como ya les mencionaba, todas las tecnologías en IoT relacionadas pues con la automatización en los hogares se denominan o se conocen más específicamente como domótica, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando, como les decía, pues nuevamente de aplicaciones que están centradas en controles de dispositivos, en iluminación, entre otros, ¿no? Entonces, miren, este es uno de los campos, digamos, de los que se tiene mayor expectativa, ¿no? Con respecto a su crecimiento, dado que, pues, digamos, generalmente los usuarios siempre buscan como ese tipo de características, ¿no? Relacionadas con mejorar sus hogares, pues digamos que desde este punto de vista de estas aplicaciones, pues se incrementaría como la comodidad, el confort, se podría ver como mejoras en el control, en manejo del bienestar, en la salud, la parte de la seguridad, ¿cierto? Y pues también en términos de mejoramiento de la eficiencia energética, o sea, de poder tener mayor control acerca de los dispositivos que estén o no encendidos, ¿no? De otra parte, entonces, miren, hablando de las principales aplicaciones o de las que podríamos destacar en términos de los hogares inteligentes, pues tenemos, bueno, control de iluminación, control de temperatura, bueno, de calderas en sitios donde hay estaciones, bueno, invierno y esto, los electrodomésticos conectados, cerraduras en puertas, en ventanas, detectores de movimiento como parte de sistemas de seguridad, alertas de fugas de gas, alertas de humo, alarmas contra incendios, ¿cierto? Entre muchos otros. Sí, pues ya obviamente dependiendo de las necesidades que tenga cada persona y pues bueno, de lo que realmente crea que quiere implementar o que necesite implementar. En la parte de la automoción, entonces tenemos, pues bueno, digamos lo que es el control o bueno, volver inteligentes los automóviles en términos de la conectividad, ¿no? Y de los datos que pueden proporcionar y que pues se pueden obtener de ellos. Sí, aquí del gráfico pues obtenemos, ¿no? Pues que bueno, que todos los autos tendrían conectividad y pues que además de eso pues brindan información a los autos aledaños o a los dispositivos aledaños dentro de las carreteras, de las vías o de las calles en las ciudades. ¿Listo? Entonces, bueno, eso con respecto a este gráfico. Muy bien, entonces, pues si ya hablamos de en qué se centran las aplicaciones, ¿cierto? En este contexto, en la parte de la automoción, entonces tendríamos que, pues bueno, se centran en la parte de seguridad, ¿sí? Para control de accidentes, de robos, ¿cierto? Protección de los ocupantes, la navegación, o sea, mejorar la experiencia o bueno, ubicar a las personas dentro de ciudades y pues digamos otros servicios que también se están presentando, se están implementando acorde a las necesidades que van surgiendo en lo que es la conducción de vehículos, ¿no? Digamos incluso, hablando en términos de las rutas en los caminos, sí, también está como la automatización de este tipo ¿qué? De impuestos, como son los peajes, ¿no? El cobro de esos peajes como para no causar embotellamiento. De hecho, pues hace tiempo había un proyecto de las vías 4G en Colombia, sí, las cuales, bueno, implicaban como ese tipo de cuestiones, ¿no? De automatizar el cobro de peajes, sí, que directamente, pues bueno, tal cual como vimos en el ejercicio del supermercado, sí, que pues ese cobro se debita automáticamente desde una cuenta bancaria o bueno, desde algún otro tipo de servicio. También, por ejemplo, los servicios de básculas, ¿no? Que por la que tienen que ingresar los camiones, las mulas, bueno, todo esto.
que también se iban a ubicar una serie de sensores y pues bueno, más que tener que detenerse el automotor, sí, por medio de cámaras y sensores, pues se hace una revisión mientras el auto pasa a determinada velocidad para determinar, pues bueno, el peso que lleva. Y pues bueno, el cobro también asimismo, o bueno, digamos la sanción en caso de que sobrepase cierta capacidad permitida, ¿no? Bueno, hablando de otro tipo de aplicaciones, entonces como les decía, pues en la parte de asistencia de emergencia, sí, en caso de que, bueno, pues por lo menos haya un choque y que pues inmediatamente se produzca sin ustedes hacer nada, pues una llamada a una ambulancia o a tránsito, por decirlo así también, ¿cierto? En la parte de gestión de flota, ¿sí? De saber dónde está el automóvil, ¿sí? En qué parte del camino va. Y pues bueno, hablando también de ahora que pues estamos en el auge de la conservación ambiental, ¿no? De tomar medidas como ¿para qué? Para detener el calentamiento global y pues otras medidas contaminantes que producen los automotores, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas medidas, los vehículos eléctricos que se están implementando en distintas ciudades. Entonces, desde esa parte, también, pues, digamos, la gestión de recarga de estos vehículos y, pues, los demás aspectos que de pronto ya en otros temas anteriores, pues, ya hemos mencionado, ¿no? La parte de la optimización de tráfico, ¿no? Bueno, entonces estos dispositivos, o bueno, estos automóviles suelen incluir módulos de comunicación IoT que se integran tanto al vehículo como con otros ítems que están alrededor de la ruta, o incluso, como les mencionaba, hacia otros vehículos, ¿sí? Como para enviar información pertinente de algún accidente, de alguna obra, ¿sí? Entonces, de alguna forma, como una serie de nodos, se vayan transmitiendo la información hacia los automóviles que estén cerca a ese tipo de incidentes, o por ejemplo algún trancón, y bueno, eso permite retroalimentar la información que pues digamos se puede utilizar como ya vimos para efectos de optimización de tráfico. Entonces miren, lo que de los servicios, bueno, lo que les mencionaba, lo de la llamada automática en caso de, bueno, de que se varen o de que haya algún accidente. Entonces, básicamente los sensores entrarían a hacer un diagnóstico del estado actual y de la posición del vehículo, ¿sí? Entonces, pues dependiendo de la naturaleza del que les digo, pues bueno, o bueno, de la razón por la cual se detengan el automóvil ¿sí? en la vía, ¿cierto? Entonces, pues ya el mismo sistema pues se encargaría de llamar al servicio pertinente. Pues, por ejemplo, si están varados, entonces pues llamaría ya sea a un carro taller o de una vez a una grúa, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, aquí como decimos a servicios sanitarios, de pronto cuerpos de seguridad, control de tráfico, en caso de que sea un accidente, ¿no? Pues como porque igual eso, pues además de la afectación que puede producir a los implicados en el accidente, pues también si hablamos en una ciudad, pues la cuestión del tráfico, ¿no? Del detenimiento y bueno, del trancón propiamente dicho que se podría producir por razón de eso. Bueno, hablando ya en términos de prácticos, pues obviamente si esto está enviando o se va a encargar de hacer una llamada automática, va a requerir de utilizar un conmutador dentro de sí. Sí, pues uno para que active el servicio y pues para que, como les decía, dependiendo de la razón por la que se detenga el automóvil, sí, identificar a qué servicio debería hacer la llamada, ¿no? Sin embargo, pues como existe actualmente, pues digamos, se puede hacer también manual, ¿no? Digamos que el automóvil o la motocicleta tiene un seguro todo riesgo, ¿no? Pues pongámoslo así. Y hay un número de asistencia. Entonces, pues bueno, ustedes conocen el número de asistencia, llaman y pues identifican el tipo de servicio que necesitan de su asegurador. Pero pues como acá la idea, y pues vuelvo y les recalco, la idea es que a futuro el IoT pues digamos se ejecute o interactúe sin intervención humana o con la intervención humana mínima. Sí, entonces estas cuestiones se realicen pues de manera automática, ¿no? Bueno, la parte de seguimiento de vehículos
robados. De hecho, pues hay muchos de esos servicios que de pronto ustedes ya han visto funcionando en las motos, en los carros, ¿cierto? Lo que es el GPS que se le conoce comúnmente, ¿no? Refiriéndose pues a este sistema. Entonces, pues bueno, como su nombre lo indica, entonces básicamente pues va a ser un seguimiento, sí, al automóvil, a la motocicleta, y pues si hablamos de una empresa, digamos de carga o de autobuses, ¿cierto? Pues sería seguir la flota de vehículos, ¿sí? Para determinar en qué sitio están los elementos robados. Entonces, pues bueno, básicamente el vehículo entraría a transmitir periódicamente datos de localización, ¿cierto? Que incluso pues ya se podría alojar directamente, pues ya para que interactúe o se comunique con la policía, ¿sí? Y pues digamos que pues también los sistemas que ya sabemos, de pronto los que los han adquirido, los han visto de primera mano, que permiten pues digamos gestión de motor, gestión del encendido, ¿no? A fin de que, bueno, hay sistemas que, por ejemplo, se pueden activar y que pues permite al automóvil o a la moto andar unos kilómetros o unos metros y apagarse, ¿sí? O otros que pues inmediatamente ustedes activan el apagado del motor, pues inmediatamente se apaga y pues bueno, no vuelve a encender a menos que desde el sistema de control pues se derogue esa orden o se cambie la orden, ¿cierto? Pues miren, digamos que esos son sistemas que ya se consideran como IoT en este campo. ¿Listo? Bueno, hablando de otras cuestiones o de otras herramientas que podríamos encontrar, está el diagnóstico a distancia, ¿sí? Hablando, pues, digamos, de, por ejemplo, la necesidad de pronto de ir a un taller, o más que todo de la posibilidad de ir a un taller, ¿cierto? Entonces, que, por ejemplo, y de hecho, pues, digamos, de prácticas de mantenimiento, ¿no? Como lo son digamos, nivelar el aire, alinear el automóvil, los cambios de aceite, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, gente que de pronto no tiene su primer carro, su primer moto, ¿cierto? Pronto no está como muy familiarizado con las fechas o con los kilometrajes y de pronto en el correr del día a día, pues de pronto se le empieza a pasar. Y como les digo, o sea, no está como muy acostumbrado o familiarizado de estar pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que hayan sensores que se encarguen de alertar de que ya esté próximo un cambio de aceite, así como, de hecho, pues también hay gente que todavía le pasa este tipo de cosas de vararse por gasolina, ¿no? Entonces, que sea algo más preventivo, o sea, que ya no sea como la alerta de que, bueno, se enciende la alerta en el tablero de que ya está en la reserva, de que se le va a acabar la gasolina, bueno, esas cosas, ¿no? Sino que como, por ejemplo, como vimos en el video, que indique, bueno, cuánto de gasolina tiene en el vehículo y cuántos kilómetros le quedan por avanzar, ¿no? Entonces, incluso, digamos, mirando ese hecho, que le empiece a indicar dónde está una estación de gasolina más cercana, o por ejemplo, bueno, si sus servicios los hace con un concesionario, entonces que se envíe una alarma al concesionario, pues como, o al propietario, ¿cierto? Advirtiendo de, bueno, de que ya está listo para el servicio, ¿no? De cambios de aceite, de sistema eléctrico, bueno, entre muchos otros mantenimientos que se les hacen a los carros, a las motos, ¿no? Bueno, de otra parte, pues también, ¿no? Que haya los sensores que permitan hacer como un monitoreo periódico, ¿cierto? Para que pues recopile información de pronto de lo que ya se vaya, de lo que esté próximo de pronto a dañarse, como para no quedar varado en medio de la vía, sino para decir, mire, esto está fallando, pues bueno, procure reemplazar. O digamos unas pastillas de los frenos, por ejemplo, ¿no? Que también es como que es poco habitual, o sea, que la gente revise eso con frecuencia. Sí, normalmente eso solo, o bueno, incluso ni siquiera eso, ¿no? Que pues de hecho recomiendan cuando alguien va a hacer un viaje largo, hacer revisión de ese tipo de cosas, ¿sí? De pastillas, de bujías, de, bueno, de otro tipo de elementos antes de salir de viaje, porque pues bueno, podría quedarse varado en la vía. ¿Sí? Entonces que ya sea el mismo sistema que pues ya vaya alertando y diciendo, bueno, que cuáles serían las próximas reparaciones que podría necesitar el automóvil, ¿no?
Bueno, hablando de la gestión de flotas, entonces, como decíamos, y bueno, también como su nombre lo indica, pues es básicamente monitorizar dónde están los automóviles, pero no solo eso, sino también, si hablamos en cuestión de una empresa, como les digo, una empresa de carga, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando, o bueno, digamos también de distribuidoras, ¿no? Hablemos de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un Postobón, un Frito-Lay, digamos, de los que surten las tiendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podría hacer que con esa gestión de flotas se optimicen y se planifiquen mejor las rutas, ¿no? Para donde van a hacer entregas. Entonces, por ejemplo, digamos que hay una entrega y la tienda no está cerrada, pero ya estaba dentro de la ruta. Entonces, que haya otra tienda que, por ejemplo, hizo un pedido y que tiene cosas de las que ustedes tienen en el camión. Entonces, se pueda desviar para surtir esta otra tienda y, bueno, para en una próxima ruta abastecer la tienda que de pronto no estaba abierta o no estaba el encargado para recibir el producto, ¿no? Bueno, entonces, eso en términos, por ejemplo, de lo que podría ser de planificación, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos ya cosas que de pronto ya han mirado, hablando de los autobuses, que hay un sistema, una serie de sensores que permiten medir y en cierta medida controlar la velocidad a la que van los autobuses, ¿no? Y enviando una alerta cuando sobrepasan los límites de velocidad, indicando la posición, ¿cierto? Que ya decíamos. Y pues también, digamos, como les decía, o sea, esos datos enviados directamente sea a la empresa o al propietario de la flota de vehículos, ¿cierto? Y pues bueno, digamos como tener un mayor control, ¿sí? Porque pues no falta que, no sé, el conductor tienda a ir como por otra ruta, ¿sí? Y eso comprometa tiempos de entrega, o que, por ejemplo, bueno, lo que decíamos, que se roben el vehículo, ¿sí? Y que de pronto el conductor no haya tenido la forma de alertar acerca de esto, entonces que se genere una alerta y que, pues bueno, ya se permita tomar una acción más oportuna. De pronto no desde el conductor directamente, pero sí desde el propietario o desde la empresa que maneja la flota. Bueno, hablando de lo que les decía de la comunicación entre vehículos, entonces, digamos, es un sistema que permite pues mejorar la cuestión de la seguridad precisamente por eso, ¿no? Por la comunicación. Entonces, pues bueno, digamos que permitiría también o facilitaría la parte de la ubicación de ciertos vehículos por medio de la triangulación a través de otros vehículos que también tengan buenos sistemas o que por lo menos desde su propio sistema de posicionamiento pues puedan facilitar la ubicación de estos vehículos, ¿no? Eh, Incluso de como les decía, pues de que de una forma anidada, si hay un choque, si hay una obra, digamos, el vehículo que está delante, de frente a este incidente o al trancón o a la obra, pues envíe esa información a todos los autos que están hacia atrás, ¿sí? Entonces, así sea que el último que está en la fila o incluso el que ni siquiera ha llegado al trancón todavía, se puede enterar de que hay esa situación y pues pueda tomar una ruta alterna para pues no congestionar aún más la calle, la vía, ¿cierto? Bueno, hablando de otras acciones más específicas de las que se podrían encontrar o que se podrían realizar con este sistema de comunicación entre vehículos, es, bueno, digamos, medir la velocidad y, pues, digamos, relacionar los impactos externos, ¿no? Los choques, como decía, pues como para indicar que se ha producido un accidente. De hecho, ustedes han visto en automóviles de alta gama que hay sistemas que, por ejemplo, si ven que hay un vehículo acercándose pues peligrosamente o que hay una frenada súbita del auto que va adelante, entonces así el conductor no lo note, el mismo auto se encarga de frenar, ¿sí? Para evitar pues la colisión, ¿no? Entonces, pues como les digo, ya hay sistemas que ya existen, pero pues bueno, de momento están en autos de alta gama. Como les digo, o sea, detectando como la variación de posición o el repentino frenado o la proximidad de algún otro automóvil, ¿no? Que por ejemplo, pues situaciones que se pueden dar, ¿no?
que el conductor de algún automóvil se esté quedando dormido y que el carro esté andando, ¿cierto? Ese tipo de situaciones. Que incluso, digamos, hay tractocamiones que dentro de la cabina tienen unos sensores que detectan cuando el conductor se está quedando dormido, ¿sí? Entonces producen un sonido fuerte o empieza a hacer que vibre la consola para que el conductor se despierte. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, también, digamos, establecer, digamos, en caso de que no sea suficiente o que haya un área donde el GPS no permita la ubicación, o como les digo, pues apoyarse, también la triangulación a través de redes móviles. Sí, que de hecho, de esa forma es como ubican, digamos, digamos, a delincuentes la policía, ¿sí? O sea, no es que directamente la persona tenga prendido el GPS, pero por el simple hecho de tener una SIM card en el celular, ¿cierto? Se permite ubicar a la persona, ubicar el dispositivo móvil a través de la triangulación de la misma red móvil, ¿no? Sí, por eso es que ustedes ven, bueno, de pronto en algunas películas de espías y esas cosas que, bueno, cuando están escapando, hacen una llamada y lo primero que hacen es, bueno, abrir el dispositivo, sacar la SIM card y quebrarlo, ¿sí? Pues por estos efectos, ¿sí? Que sí se puede hacer esa ubicación por medio de triangulación de las redes móviles, ¿no? Bueno, digamos servicios también como los que actualmente existen, como lo que son el Google Maps o aplicaciones como Waze, ¿cierto? Que permiten ya sea cargar o descargar información sobre tráfico, ¿no? Y seguridad. Incluso de pronto para los que han utilizado esa aplicación, o bueno, mejor dicho, ¿conocen la aplicación Waze? ¿La han visto por allí? O ni idea. Sí, señor. Ah, vale. Bueno, de pronto pues para los que ya hay, de pronto para los que no, incluso digamos esa aplicación Waze muestra en un color rojizo, ¿sí? Las zonas donde hay tráfico, los usuarios pueden poner iconos de pronto de un accidente. Aquí pues se ha visto mucho que ponen iconos de policía indicando dónde hay retenes, ¿cierto? Entonces es como también tiene ese aspecto social. O sea que yo por lo menos puedo entrar y ver, digamos, específicamente que yo entro a buscar dónde hay retenes. Todo listo, ta, me muestra los retenes. O que yo voy pasando y veo dónde hay un retén o dónde hay un accidente o dónde hay obra y veo que en la aplicación no está como notificado eso. Entonces yo mismo puedo ubicar un icono de obra, de trancón, ¿cierto? Y pues actualizar esa información para que esté disponible para otros conductores, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones. Listo, bueno, pasando a la parte de la logística y distribución, está muy relacionado con lo que mirábamos de la gestión de flotas, ¿no? Entonces, ahí, pues, digamos, hacer una gestión más eficiente de la carga, digamos, incluso hacer seguimiento de cada una de las cajas, por ejemplo, hablemos particularmente, que lleve un camión, ¿sí? A través de, pues, bueno, digamos, sistemas más avanzados que el código de barras, que serían las etiquetas RFID. Sí, que pues si nosotros pensamos, bueno, el código de barras brinda alguna información del producto, ¿sí? De pronto relacionado con el tipo de producto y el valor, por poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, con el RFID podríamos tener como relación con el tipo de artículo, la cantidad, la fecha de vencimiento, el almacén de origen, el almacén local, el camión en el que vino, bueno, etcétera. O sea, es mucha más la información que se puede alojar allí. A ver qué más podemos decir. Como les digo, o sea, así como se puede vigilar o controlar la ubicación de un automotor, pues también se puede ubicar directamente un paquete específico de la carga. Sí, entonces, digamos que como les digo, o sea, se puede hacer un mayor control en términos de fecha de vencimiento, de pronto sacar cierta mercancía
con mayor anticipación antes de que se venza, o si hablamos de las tiendas, ¿no? Saber de primera mano cuándo hay que recoger, ¿sí? Mercancía que ya se haya vencido, ¿no? Como les digo, optimizar tiempos de entrega, rutas de entrega, hacer un mayor control de inventarios, de hecho, desde esa parte, ¿sí? Sabiendo, bueno, de los camiones que llevan la carga, cuánto queda en las bodegas, cuánto se ha distribuido, cuánto se ha entregado, cuánto siguen en camiones, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, como les decía, entonces esta parte de rastreo de mercancía se puede dar tanto en la parte de producción como en la de distribución y pues finalmente en la parte de venta, ¿no? Entonces, miren, esas aplicaciones pues se centran en la seguridad física de las personas, como ya habíamos mencionado en las situaciones de emergencia, en el seguimiento de estos, digamos, recursos en caso de robo, ¿no? También, como ya mencionamos también, mejorar la eficiencia operativa, mejorar rutas, reducir tiempo, reducir incluso consumos de combustible, ¿cierto? Entre otras cosas. En este sentido, pues también de pronto hablando ya de la parte hardware, de la parte física, mencionar que pues se requieren de dispositivos que sean altamente resistentes, ¿no? Dependiendo de dónde se ubiquen estos dispositivos. Pues si hablamos de la carga, pues que resistan impactos y resistan condiciones de variaciones de temperatura, de humedad, ¿cierto? Entre muchos otros factores. Que básicamente, pues digamos que esas variaciones ambientales no afecten las mediciones, no afecten los datos, ¿no? Y que pues garanticen la fiabilidad de lo mismo, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas, No, comentarios, profe. aportes. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a continuar con otra parte que son la parte de las arquitecturas. Listo. Entonces lo que hablamos de cómo son los modelos de comunicación y distribución en términos de topologías que existen alrededor de esto. Y bueno, las primeras definiciones que se encontraron o que dieron lugar a la parte de esto, ¿no? Del IoT como tecnología. Entonces, miren, hablando de ello, pues bueno, vamos a hablar de algunos modelos, de la conectividad de esos modelos, de elementos del IoT y pues de las arquitecturas, ¿listo? Entonces, miren, de los modelos tenemos, bueno, el modelo de 3 capas, el modelo basado en middleware, el modelo basado en servicios, modelo de 5 capas, modelo Cisco Intel, modelo IoT industrial, el modelo del ICC-RA y el modelo de 7 capas, que es en el que nos vamos a concentrar. Pero bueno, entonces miren, en este primer modelo, el modelo de 3 capas, vemos a grandes rasgos lo que nosotros, pues bueno, necesitaríamos del IoT, ¿no? Sin embargo, pues más adelante vamos a ver que hay distintos elementos que no están tan visibles, pero que es necesario considerar, ¿no? Entonces, miren, en esta primera instancia, en esta primera definición, tenemos, bueno, en la base la capa de percepción, o sea, donde encontraríamos, pues, lo que serían los sensores para obtener la información del entorno. Luego tendríamos una capa de red para, pues, transmitir esos datos y, pues, en la capa superior tendríamos la capa de aplicación, ¿sí? Donde, pues, básicamente le vamos a dar un contexto, una utilidad a esos datos y a esa información. Entonces, miren, digamos que estos son como los primeros intentos como por explicar, o bueno, como su nombre lo indica aquí, como por modelar los aspectos del IoT, los módulos que se necesitan en una aplicación IoT. Aquí entonces, pues también mencionar que son como
de alguna manera unos intentos de explicación desde el punto de vista académico, ¿sí? Que por eso también vamos a relacionar algunos modelos presentados desde el punto de vista de la industria, ¿no? Bueno, pasando al siguiente, al siguiente modelo, tenemos el modelo basado en middleware, ¿no? Entonces, aquí, pues en esta primera instancia vemos que la capa de percepción se divide, ¿cierto? En lo que digamos sería, bueno, la capa física del hardware, los sensores, digamos, aplicaciones, digamos, en esta primera instancia, donde se despliega como una pequeña capa de acceso para la obtención de esos datos, ¿sí? Y pues digamos algo que se denomina la Edge Technology o computación en el borde, ¿sí? Que básicamente, digamos, va a permitir migrar los datos desde esta primera capa a la capa siguiente, que la capa siguiente sería pues la capa de red. Entonces, aquí tenemos un primer nivel de la capa de red que se relaciona directamente con el hardware, ¿no? Y pues aquí, como les digo, se hace como una primera interacción del hardware con los datos que suministra a esta primera capa de red. Luego aparece lo que es la capa de coordinación, ¿sí? Entonces la capa de coordinación es, digamos, hablando en términos generales, que pues no tenemos un solo objeto, ¿no? Sino tenemos varios objetos conectados, digamos, pueden ser una serie de nodos. Y que pues obviamente se necesita una capa que relacione y que identifique cada uno de ellos para especificar de dónde provienen los datos, ¿sí? Allí, pues, digamos, ya se empieza como, digamos, ya que se tiene identificado de qué nodo proviene cada información, ¿sí? Entonces ya pasamos a lo que es la capa de middleware, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta capa? Bueno, básicamente es una capa software, ¿cierto? Que, pues, digamos, va a ser como una especie de traducción, ¿sí? De la información que viene de las capas inferiores para transmitirla a esta capa de aplicación, ¿sí? Donde, pues, digamos, se van a administrar los datos que provienen y que se han alineado desde la capa de coordinación, ¿sí? Entonces allí, pues bueno, ya se van a ubicar los datos dependiendo del tipo de aplicación que se esté diseñando. ¿Sí es claro hasta ahí o hay alguna pregunta, chicos? Sí, profe, hasta ahí bien. ¿Sí? Sí, profe, ¿Los sí, demás? claro. Vale. Bueno, continuemos. Entonces, tenemos la capa SOA, o bueno, el modelo SOA, que es el que está basado en servicios, ¿sí? Entonces, miren, aquí en este modelo ya la primera capa que se denominaba como de percepción, de abstracción, ¿cierto? Aquí ya empieza a tomar forma y ya se empieza a denominar esto como objetos, ¿no? Como cosas, ya más apegado al contexto del IoT. En la capa de red, entonces, en el primer nivel ya se empieza como desde ese nivel a tomar la parte de abstracción de los datos que vienen de los objetos, ¿sí? Digamos, ese proceso de tomar los datos ya se empieza a tomar como parte del módulo de comunicación o del nivel de comunicación. Entonces, miren, esto como ya está basado en servicios, entonces aquí ya no hablamos directamente de los datos, digamos, que se necesitan extrapolar hacia niveles superiores, sino que hablamos como de administración de los servicios que, digamos, se están obteniendo dependiendo del dato. Por ejemplo, si habláramos de obtención de temperatura, entonces, bueno, el servicio que se puede componer desde un dato de temperatura. Si se están obteniendo datos de humedad, qué tipo de servicio se puede obtener desde ese término de humedad, o un dato de ubicación, qué servicio se puede componer con la ubicación, lo cual nos lleva a la parte superior. Entonces, a componer, digamos, a unir todos esos datos y pues digamos, a especificar un servicio que se puede ofrecer. Entonces, digamos que, por ejemplo,
Mm, Hablando de esos tres datos que teníamos ahí, lo que es bueno, la temperatura, la humedad y la ubicación, podríamos decir que, digamos, suministrar un dato de control de temperatura ambiente, ¿sí? Entonces ya se llevaría a una aplicación que, por ejemplo, bueno, podría ser como algo en el celular o una página web o que por lo menos haya un televisor, una pantalla, ¿sí? Que me muestre como los niveles de temperatura y de pronto la necesidad de ubicar un ventilador o un aire acondicionado, ¿sí? O de encenderlo, pues básicamente, ¿no? Entonces ahí es donde ya se empieza como a escalar, pensando en las utilidades de los datos que provienen de abajo. En términos, como les digo, percibiendo el IoT como el servicio, como un servicio, como una composición de un servicio. Aquí tenemos, bueno, el otro modelo que es el modelo de 5 capas. Entonces, bueno, iniciando nuevamente desde la base, igualmente tenemos los objetos, ¿cierto? Tenemos la abstracción de los datos de esos objetos, la administración de servicios y pues aquí todavía en la parte de red la composición o la capa de aplicaciones. Ya en una capa superior, ¿sí? Tenemos la capa de negocio, ¿sí? Porque miren, ya habíamos hablado previamente, de nada nos sirve que pues tengamos la super aplicación, el super servicio, que identifiquemos una necesidad si no se sabe vender o si no se sabe cómo se va a monetizar eso que pues digamos desde el punto de vista de desarrollo del prototipo y demás se entienda como una necesidad, ¿sí? Y que de verdad uno piense que pues bueno, que esto va a generar dinero o que va a generar clientes alrededor de ese prototipo, de ese diseño que yo he creado, ¿no? Por ejemplo, digamos, mm, si, si por ejemplo la persona que inventó el control remoto para el televisor, ¿sí? Hubiera dicho, bueno, la necesidad está ahí, o bueno, hubiera dicho, no, pues yo algo que pueda como cambiar canales, apagar, encender el dispositivo desde lejos, ¿cierto? Para una persona que toda su vida ha estado acostumbrada, pues bueno, a levantarse, a cambiar los canales, ¿sí? Digamos, yo digo, bueno, puede haber una necesidad, pero si no creo una buena publicidad, un buen modelo de negocio alrededor, ¿cómo voy a hacer que esa persona en realidad crea que necesita ese dispositivo, ¿sí? Para, para poder, digamos, generar un mercado, generar un nicho y generar una difusión, digamos, que no sea solo una o dos, tres personas que me vayan a comprar eso, sino que sea una necesidad global. Y que es más, que digamos ya incluso no estemos pensando únicamente en el cliente final, ¿no? Digamos la persona que está en su sala, en su cocina para encender el televisor, en su habitación, ¿no? Sino que ya digamos los mismos, digamos, productores, las mismas personas que diseñan y fabrican televisores, me contacten como para que ellos mismos digan, no, mire, pues yo lo contacto para que usted directamente a mí me venda los controles de televisor y yo ya venda el televisor con su control, con un plus, ¿sí? Entonces, mire, ese tipo de cuestiones, o sea, viéndolo como en un ejemplo sencillo, ¿no? De obviamente algo que ya lleva mucho tiempo entre nosotros y que ya es como natural, pero imaginen cómo pudo haber sido el comienzo de eso, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, hay que ponerlo en línea, ¿no? De que hay que pensar también en que eso hay que llevarlo pues a término de negocio, ¿no? Bueno, chicos, tenemos aquí el otro modelo, un modelo Cisco Intel, ¿no? Entonces, miren, en este modelo, pues bueno, de manera general, bueno, tenemos las cosas, tenemos la infraestructura, tenemos la parte de desarrollo de aplicaciones y como tal la aplicación terminada. Pero ya explicando un poco más, perdón, el diagrama, tenemos dispositivos, ¿no? En las cosas que, como vuelvo y repito, aquí ya estamos hablando ya con definiciones puntuales de los elementos de IoT. Entonces, aquí entre las cosas, pues bueno, ya digamos por el gráfico tenemos de manera más general, tendríamos, bueno, etiquetas, digamos tipo RFID, tendríamos dispositivos como semáforos, como cámaras, tendríamos los smartphones, tendríamos robots, ¿cierto? Entonces, digamos, en este nivel estamos hablando de los dispositivos, ¿cierto? Y del,
del manejo de los mismos, ¿no? De cómo interactúan y cómo, digamos, se puede tomarlos como realmente cosas, lo que decíamos. Características que definen una cosa en el marco de IoT, que tengan un identificador, que tengan capacidad de comunicarse con otros dispositivos, que puedan procesar datos, ¿no? Esas serían como las cosas propiamente dichas. Ahora, hablando de la infraestructura, ¿sí? Aquí ya se habla de algo más general. O sea, cuando en las anteriores hablábamos solo de red, ¿sí? Aquí en la infraestructura, pues bueno, hablamos tanto de la red como del software que permite administrar esa red, ¿sí? Hablando de que ya no estamos hablando solo de una red de Ethernet, de una red Wi-Fi, sino de muchos otros protocolos de comunicación que están alrededor del IoT, ¿cierto? Y bueno, hablando de cómo esos softwares se van a encargar de traducir, y bueno, unas APIs que me van a encargar de pasar de, por ejemplo, de un módulo de comunicación Bluetooth a, pues bueno, ya un HTTP, a, bueno, a cualquier otro estándar de comunicación en capas superiores. Entonces, miren, aquí también hablamos de las capacidades de cómputo, de los dispositivos, de los elementos que van a estar hablando de gateway, de servidores, ¿cierto? Para almacenar esa información, ¿cierto? Bases de datos y demás. Sí, todo eso contemplaría lo que es la infraestructura. Aquí, digamos, ya se empieza a detallar un poco más eso. Hablando, digamos, de la parte de la construcción de aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, digamos, ya se empieza a hacer como un poco más, más que les digo, más específico al respecto. Entonces, aquí, pues bueno, ¿qué se necesita? La administración de eventos que van a disparar las aplicaciones, ¿no? El manejo de redes, la parte de, digamos, si hablamos de un sistema de cámaras, de cómo los sensores las van a activar y van a hacer que estos envíen estos datos. Bueno, cómo se van a normalizar y a modelar los datos que provienen de las capas inferiores. Los protocolos de mediación, que decíamos que van a enviar los datos de un punto a otro. Bueno, como les mencionaba, lo que van a entrar a traducir esos datos. Cómo esos datos se van a integrar, ¿cierto? A modelos empresariales, a modelos de negocio, ¿sí? Y aquí pues aparece un aspecto muy importante que sabemos que son características esenciales de una cosa en IoT, pero que no se habían mencionado en modelos anteriores. ¿Qué viene a ser eso? Entonces viene a ser la cuestión de la administración de identificadores, ¿cierto? Que ya decíamos que son únicos para cada dispositivo, y la seguridad de los mismos dispositivos, así como de los datos que transportan. Aquí vemos que digamos que entre estos dos niveles, digamos de lo que es la habilitación o facilitadores de aplicación hacia lo que ya es propiamente la aplicación, tenemos también otro elemento que no se había mencionado antes y que también es muy importante, que es la parte de la analítica de datos, ¿sí? Porque, digamos, aquí se tiene que ver cuáles son los datos útiles y de los que de pronto sean solo ruido o que sean algunas intervenciones que no sean datos reales, ¿sí? Y de cómo, por ejemplo, ese análisis de datos puede permitir tanto, digamos, hacer un uso eficiente de los datos, como hacer proyecciones sobre los mismos datos, ¿sí? Dependiendo del contexto de la aplicación que se esté utilizando. Y aquí, pues ya hablamos como propiamente del desarrollo de la aplicación y de otro aspecto que también es importante, que es pues la parte de la nube, o sea que digamos la disponibilidad, digamos, universal y que esté, digamos, todo el tiempo de ese tipo de aplicaciones, de ese tipo de servicios y digamos, garantizar que esos datos estén disponibles y que estén seguros en la nube, ¿sí? Que yo pueda acceder a ellos desde cualquier lugar, ¿sí? Entonces, eso también es importante en este contexto. Como ven, en esta alianza, como ya que se empiezan a hablar y abordar muchos otros aspectos que previamente no se habían considerado. ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues creo que no. ¿Cómo me podía repetir el último pedacito que estás hablando? Ah, listo. Bueno, entonces la última parte lo que les decía es que, digamos, garantizar que tanto la aplicación como los datos estén disponibles y seguros en la nube, a fin de que yo pueda acceder a ellos
desde cualquier lugar, ¿sí? Que, por ejemplo, no sé, que yo tenga mis datos en mi teléfono de algún registro de ubicaciones o algo así. Hablando, por ejemplo, del monitoreo de la moto, del automóvil, ¿no? Que hay plataformas que están en aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, que por ejemplo alguna alerta o algún dato de ubicación, ¿sí? Si de pronto, pues en la de malas también se robaron el celular, que esos datos de ubicación, pues bueno, se siga haciendo ese seguimiento y que esos datos se sigan transmitiendo. Entonces, que por ejemplo yo pueda acceder a la plataforma desde otro celular, desde un computador, ¿cierto? Y que por ejemplo pueda hacer esa gestión de lo que mencionamos, de apagar el motor, de seguir rastreando, de hablar con la policía y hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, que todo eso esté en la nube y que no esté restringido a que solo esté en la aplicación de mi teléfono y nada más, ¿sí? Que me lo robaron y quedé varado y hasta ahí me llegó mi sistema de monitoreo, por poner un ejemplo en particular, ¿sí? Entonces sería como esa practicidad, esa disponibilidad que tiene el Internet en sí mismo para, digamos, poder tener remotamente mis datos y poder acceder a él desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, ¿sí? Ahí de pronto es más claro. Sí, señor. Listo. ¿Los demás, alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien. Listo. Bueno, igual tengan en cuenta que todo esto va entrando en el parcial, o sea, que les quede claro de una vez. ¿Listo? Listo. Oye, profe, hay una pregunta con respecto al parcial. Ajá. Diapositivas y todo, ¿tú las vas a compartir al grupo? Listo. Sí, pues de hecho eso les iba a preguntar. Si les subo a la plataforma, se los comparto por WhatsApp. Yo digo, pues, WhatsApp, no sé los demás. WhatsApp al grupo. Bueno, WhatsApp. listo, chicos. Bueno, entonces ahora al terminar la clase me recuerdan y yo ya les envío el material por allí, ¿vale? Listo. Bueno, chicos. Continuando. Entonces tenemos aquí el modelo, digamos que les hablaba que es el modelo, bueno, este no es el modelo industrial, pero es un modelo que digamos que acopla muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos, bueno, en la parte inferior tenemos la parte del dispositivo, en la parte superior tenemos la parte de las aplicaciones, pero en el medio ya tenemos como otros elementos, ¿cierto? Que digamos están relacionados con estos dispositivos y que pues de pronto son como invisibles ya en una capa de aplicación, pero digamos que por debajo están interactuando. Entonces primero tenemos como la parte de la administración, en donde pues bueno, tomamos los dispositivos, hablamos de la configuración, del reporte de datos, reporte de fallas incluso, relacionamos cuántos dispositivos hay, el estado de los mismos, si hay alguno que tenga una falla, ¿cierto? Tenemos también la parte en los servicios, que habían cosas que de pronto ya habíamos hablado, ¿no? La composición de servicio, la parte de organización de los elementos del servicio y la parte de alineación, podríamos decir, de los distintos dispositivos y en qué momento entran los datos a relacionarse unos con otros, ¿sí? Cuál tiene que entrar primero, cuál tiene que entrar después, ¿cierto? Como para el efecto de los cálculos y de la lógica que se maneje dentro del servicio. Bueno, en la parte del servicio de IoT, pues bueno, la configuración como tal de servicio y resolución, digamos, de elementos para interactuar y construir propiamente el servicio de IoT. Acá pues tenemos el proceso de modelado que estaría relacionado con lo que hemos hablado previamente y la ejecución de cada uno de los módulos y de cada uno de los procesos que hacen parte. Tenemos la parte de comunicación, ¿no? Tenemos la parte de la comunicación con los dispositivos, la comunicación punto a punto y la comunicación ya con las capas superiores, con todo esto que estamos relacionando acá. Tenemos, a ver qué se me está quedando por aquí. Bueno, tenemos la parte de entidades virtuales, ¿sí? Que de hecho eso también es un modelo de, bueno, es algo que se conoce como modelos digitales, donde se virtualizan elementos físicos, ¿sí? Para relacionarlos con sus gemelos digitales, ¿sí? Entonces, a partir de allí, bueno, se pueden hacer caracterizaciones de los dispositivos físicos, monitorizaciones de servicio, resolución de problemas,
que de hecho esa es la parte de los gemelos digitales, digamos, plantear un modelo con respecto a un dispositivo físico y pues digamos por medio de simulaciones, ¿sí? Identificar, bueno, posibles fallas o incluso proyectar en qué tiempo van a producirse una falla o se necesita algún cambio de algún elemento del dispositivo, ¿sí? Antes, digamos, de realizarlas como con un prototipo real. ¿Listo? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. La parte de la seguridad, ¿no? Entonces ya decíamos, la parte de administración de identificadores, la parte de autentificación de dispositivos, tanto de usuarios también, ¿cierto? La parte, digamos, de registro de confianza y de reputación de usuarios, el manejo de claves, administración como les digo, de gestión de usuarios, de administradores, de permisos, ¿cierto? Y todo lo demás, ¿sí? Pues como para hablar de que, pues, si son dispositivos que están expuestos y que, digamos, dependiendo del escenario, pueden representar datos, digamos, de alta responsabilidad, entonces para que no cualquiera pueda utilizarlos o incluso distorsionarlos, ¿sí? Como para un uso que no sea el adecuado. ¿Vale, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿O seguimos? Seguimos. Listo. Bueno, listo. Aquí tenemos otro modelo desde el punto de vista industrial, ¿cierto? Esta arquitectura, donde, pues bueno, obviamente aquí van a haber operarios, ¿sí? Pero pues vamos a ver cómo se da la interacción de los distintos niveles. Pues miren, aquí vemos que hay muchas relaciones cíclicas y hay muchas relaciones, digamos, que no solo van de abajo hacia arriba, sino también hacia abajo, y también en términos, digamos, con módulos adyacentes, ¿sí? Del mismo nivel. Pues miren, aquí tenemos, bueno, una capa física que se relaciona con la parte de sensores, perdón, lo cual es, digamos, con un sistema de control, dependiendo de la variable que esté midiendo, pues va a llevar a una acción a un actuador, ¿sí? Que va a incidir directamente también sobre un nivel físico. Si lo vemos, por ejemplo, con un ejemplo particular, digamos que este sistema lo aplicamos, no sé, digamos a Bimbo, ¿sí? A Bimbo y que estamos como en el sistema de control de uno de los pasteles, de los bizcochos que ellos hacen. Pues bueno, digamos que tenemos una torta, ¿cierto? Entonces que va por una línea, ¿cierto? Próxima a entrar a un horno. Entonces, bueno, digamos en la capa física tendríamos una banda transportadora, ¿sí? Que bueno, que digamos que lo ubica, lo pone dentro de un horno y va a medir pues la temperatura, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de esos sensores, pues estaría, bueno, la temperatura, estaría un cronómetro, un reloj, ¿cierto? Para medir el tiempo en el que tiene que estar horneándose el pastel. Y que, bueno, que una vez se cumpla el determinado tiempo o que, bueno, que se tenga que, en cierta parte de la cocción, elevar la temperatura o bajar la temperatura, pues eso pasará por el sistema de control, ¿no? Entonces, ¿el actuador qué va a hacer? Pues, como les decía, pues subir o bajar la temperatura o pues, digamos, estar pendiente del tiempo, que eso haría parte pues del sistema de control, y que pues una vez ya el pastel esté pues suficientemente cocido o ya en el punto en que tiene que sacarse, pues enviar una alerta, ¿cierto? Entonces, en esa alerta, pues, ¿qué haría? Listo, que ya ese pastel está listo, entonces envía una señal a la parte física, que pues bueno, que para el ejemplo, digamos que es una banda transportadora. Entonces va a avanzar con el pastel que ya está cocido y pues va a parar con el que todavía le falta por cocer. Y así. O bueno, va a enviar el pastel hacia otra banda transportadora que bueno, ya pasará a la parte de enfriamiento y posteriormente a una parte de empaque. Bueno, hablando de este primer ciclo. Luego, pues acá tenemos los operadores que pues bueno, van a estar pendientes de ese proceso en caso de que se presente alguna falla o que el sistema de control de pronto se quede colgado y no apague el horno o no saque el pastel a tiempo, bueno, ese tipo de cuestiones, entonces como para estar como atento a esa parte, ¿sí? En el caso de que tenga que realizarlo manualmente. Bueno, el operador también entonces, digamos, va a recolectar información, digamos, de cuántos pasteles se están horneando, si de pronto hay una falla en el horno, si hay, digamos, como les decía, de pronto no se está moviendo la banda transportadora, bueno, todo ese tipo de información. Y pues bueno, digamos que incluso, digamos, el operador puede estar haciendo control de esto desde una aplicación,
¿sí? Incluso, digamos, hablando también de manejar una base de datos, de llevar cuántos pasteles se van horneando, cuántos van a empacado, si ya se completó un lote, cuántos lotes se están produciendo en el día, cuántos pasteles van, bueno, etcétera, 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 ¿no? Bueno, todo esto también relacionado a la parte de negocio, ¿no? En la parte de negocio, digamos, relacionando, bueno, cuántos insumos hay para la producción, digamos, cuántos, digamos, si la bodega ya se me está llenando, bueno, cuántos están para distribución, cuántos camiones tengo disponible, bueno, etcétera, etcétera, relacionando toda esa información constantemente. Sí, entonces de pronto ya desde negocio se envía, digamos que se han completado tantos lotes para un camión, entonces listo, para lo que los operarios ya avisen a las personas que carguen los camiones, para que ya empiecen a armarse líneas de distribución y informar de que hay espacios abiertos ya en la bodega para empezar a alojar nuevos lotes. ¿Sí ven? Entonces esto constantemente se está retroalimentando y la información está subiendo y está bajando, ¿sí? Entonces miren, digamos que este modelo es un poco más complejo, pero en el sentido de que hay muchas operaciones alrededor y que pues digamos el modelo no solo va hacia arriba, sino que constantemente está bajando, está moviéndose lateralmente, vemos relaciones cíclicas, vemos usuarios humanos alrededor de eso y varios usuarios alrededor de los distintos procesos, ¿sí? Entonces, como ven, digamos, los modelos como tal no son como, por así decirlo, una verdad dicha, no son generalidades, no se aplican a todos los contextos, ¿no? Cada, digamos, cada escenario tiene su propio modelo y lo adapta de acuerdo a sus necesidades, pero todos son modelos de IoT, implican interacción, procesamiento de datos y, pues bueno, objetos relacionados entre sí. Tenemos finalmente entonces el modelo de 7 capas, el modelo Cisco, ¿sí? Que se presentó en el Foro Mundial de IoT. Entonces, miren, en la primera capa entonces tenemos, bueno, la capa física y de controladores, donde están las cosas del IoT. Entonces, aquí podemos encontrar sensores, dispositivos, máquinas, robots, cámaras, bueno, etcétera. Todos los dispositivos que tengan las características de una cosa. Aquí tenemos, bueno, el Edge, que ya habíamos mencionado, que es una computación en el borde, que se va a encargar de enviar los datos desde los elementos físicos hasta, pues, unidades de procesamiento. Por ejemplo, digamos aquí podríamos tener, bueno, los sensores de temperatura, humedad, conectados a un Arduino, que posteriormente se transmitirían hacia, por ejemplo, una Raspberry. Sí, entonces la Raspberry se comportaría, bueno, por un lado como digamos, gestor de base de datos donde se va a almacenar temporalmente la información, dependiendo de la capacidad de memoria que tenga la Raspberry. Y pues bueno, también la parte de procesamiento, ¿no? De, digamos, de filtrado de datos, de filtrar datos que tengan ruido, digamos, de acomodarlos, ¿sí? Dependiendo para un contexto, ¿no? De hecho, hay sensores que manejan conjuntamente tanto datos, por ejemplo, como temperatura y humedad, y pues que en esta capa de pronto para efectos de procesamiento se tienen que separar para hacer cálculos y luego posteriormente unir, digamos, para hacer relación tanto como para aplicaciones o para enviarlos hacia unos actuadores para que pues, tomen una determinada acción, ¿no? Bueno, eso en términos de una conectividad inicial, ¿no? Acá, bueno, hablamos de la Edge Computing, ¿sí? Que básicamente toma los datos de esta capa anterior, ¿sí? Los analiza y los transforma, ¿sí? Para, pues, digamos, ya darles contexto dependiendo del tipo de aplicación que se vaya a desarrollar. Luego estos datos se llevan digamos, a la parte donde es la capa de abstracción de datos, ¿sí? Donde, pues, digamos, ya se da como la capa de acceso, digamos, donde ya se ubican los usuarios, ya se ubican los administradores, ¿sí? Y pues ya se les asigna cierto nivel de acceso a esos datos, a esa información. Luego, aquí ya se ubican, pues, la parte de aplicación, ¿no? Donde pues podemos definir tres tipos de principales, perdón, de aplicaciones. Entonces, donde tenemos pues aplicaciones de reporte, donde simplemente se muestran, ¿cierto? Datos, por ejemplo, digamos, si habláramos de una aplicación IoT que mostrara la calidad del aire en Popayán. Entonces, digamos que se ubique una valla inteligente o una valla interactiva, no sé, digamos, en la Piedra Norte, en la Piedra Sur,
donde se pueda mostrar los datos actuales de concentración de dióxido de carbono en ciertas zonas de la ciudad, por ejemplo. Entonces ahí tenemos aplicaciones IoT de reporte, ¿sí? Incluso digamos que se puedan ubicar pluvímetros para indicar dónde, zonas de la ciudad donde está lloviendo o donde está próximo a llover, ¿sí? Entonces, una aplicación IoT para reporte. Aplicaciones para análisis de datos. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de análisis? Digamos que se requiera, bueno, de hecho hay aplicaciones de negocios que se adaptan con análisis de datos. Entonces, que se requiera recolectar, bueno, datos de tráfico, ¿sí? Y realizar esos determinados análisis, como decía, para mejorar tráfico, para mejorar movilidad. Entonces, una aplicación de análisis. Y aplicaciones de control, ¿sí? Aplicaciones de control como el ejemplo que hablamos en la parte anterior, ¿sí? Digamos que se muestran en una industria, en una fábrica, incluso, digamos, sistemas de control también se podrían acoplar a la parte de semáforos inteligentes, ¿no? Que digamos que donde se empiece a presentar embotellamientos, entonces hacer que el semáforo empiece a prolongar los tiempos de la luz en verde para descongestionar las calles, ¿sí? Entonces tenemos una aplicación de control de IoT. Entonces, como ven, tenemos tres tipos de aplicaciones. En términos generales, digamos que se pueden agrupar en esos tres ítems, ¿vale? Luego, digamos, definido ya el tipo de aplicación que se va a desarrollar, ahora sí, ya se pasa a lo que nosotros decíamos, pues bueno, que es la capa de negocios, ¿no? La capa de que en este término se llama como capa de colaboración y proceso. ¿Por qué de colaboración? ¿Y por qué de proceso? Porque estamos hablando, listo, por un lado de interacción de dispositivos que constantemente están enviando datos. Estamos hablando de una empresa, de unos desarrolladores que quieren que quieren construir una aplicación, un servicio para, pues, monetizar, para generar un negocio, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién me va a generar esos datos de que realmente es algo que la gente va a usar? De que puedo generar un modelo de negocio a partir de eso. Pues la gente, ¿sí? Entonces, en este nivel, envolvemos más llanamente a los usuarios para saber qué es lo que necesitan, cómo lo usarían, ¿sí? Ellos son la principal fuente de información en términos de lo que va a ser una aplicación que ellos vayan a necesitar y de hecho en términos de usabilidad, en términos de experiencia de usuario, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo a las personas a la mano, yo no voy a saber realmente qué necesitan o para qué lo necesitan. O sea, puedo verlo desde mi punto de vista, pero si no lo veo desde las personas, ¿sí? Muy probablemente voy a fracasar en el desarrollo de una solución, o bueno, del modelo de negocio alrededor de una solución, ¿sí? ¿Sí es claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? No, bien. Hasta ahora bien. Listo. Bueno, continuemos. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los modelos de conectividad. Entonces, en primer lugar, tenemos el que se denomina de dispositivo a dispositivo, ¿sí? Entonces, básicamente solo tenemos dos elementos interactuando entre sí y pues realizando una función en términos de otro. Miren, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos, bueno, un bombillo de un fabricante A y tenemos un switch, ¿cierto? Un interruptor de un fabricante B, ¿sí? Ahí es donde decíamos que hablamos en una parte que existe el problema de la fragmentación, ¿no? Entonces allí, pues bueno, se debe garantizar en este tipo de comunicación que pues sin importar el elemento A del elemento B, tienen que poder comunicarse entre sí. Entonces ahí pues digamos que podemos encender remotamente un bombillo, ¿sí? O por ejemplo los sensores de proximidad, ¿sí? Por ejemplo. Entonces aquí, bueno, tenemos comunicación inalámbrica para encender bombillos, sí, que de hecho hay aplicaciones también en los teléfonos que yo puedo apagar y encender sin necesidad de estar en mi casa. Digamos, si me olvidé de apagar el bombillo de mi casa, que salí, o pues bueno, digamos como para generar la ilusión de que hay alguien en casa, para encender bombillos y pues bueno, para que, bueno, los ladrones piensen que hay alguien en la casa, por ejemplo. Bueno, en términos de comunicación, entonces podemos encontrar, bueno, Zigbee, Bluetooth, Z-Wave, que es de hecho, es un protocolo de comunicación específico
para aplicaciones de domótica, como el ejemplo que tenemos aquí, de encender un bombillo. Tenemos el otro modelo que es dispositivo a la nube. Tenemos, digamos, dispositivos que directamente envían información hacia un servidor, ¿sí? En la nube, valga redundancia nuevamente. Entonces, bueno, digamos que tenemos un sensor de temperatura, tenemos un sensor de monóxido de carbono, y pues todos esos datos se envían sin intermediarios directamente hacia la nube, entonces a través de HTTP, TCP, IP, SOAP o cualquier otro estándar o protocolo de Internet. ¿Qué más tenemos? Tenemos el dispositivo a gateway. Entonces, digamos que tenemos que aquí, pues todos los datos se envían hacia un gateway local, que podría ser una Raspberry, podría ser un modem, ¿cierto? Y pues que aquí, bueno, en esta primera capa tendríamos, bueno, enviar esa información a través de Bluetooth, a través de Wi-Fi, a través de LoRaWAN, LoWPAN, bueno, muchos otros protocolos que hay allí. Y luego estos, digamos, ya el gateway se encarga de enviar esa información hacia un servidor, pues ya a través de un protocolo IPv4, IPv6. O sea que digamos que aquí se encarga, digamos, ese gateway de agrupar todos los nodos y todos los elementos en un solo paquete que posteriormente pues va a reconocer el servidor como un gateway, ¿sí? Que pues, por ejemplo, digamos que tenemos un, no sé, un cultivo de café, y que hay varios sensores a lo largo del terreno, entonces ese gateway, digamos, ya se encargaría de agruparlos y podremos decir, bueno, en la nube, digamos, estos datos pertenecen a la finca tal del señor tal, ¿sí? O a la hectárea tal del, bueno, de la finca tal, ¿sí? Entonces, como para ir agrupando esos valores. Luego tenemos lo que es el backend data sharing, ¿sí? Donde aquí los datos se empiezan a compartir entre servidores. Por ejemplo, digamos que, bueno, digamos que en la FUC, ¿cierto? Bueno, se están midiendo los sensores de luz, ¿cierto? Y tenemos un servidor principal que sería, pues bueno, el servidor de la FUC. Luego resulta que aparece, bueno, digamos que aparece un servidor o alguien que requiere esos datos, que podría ser, no sé, Philips, por poner un ejemplo, que sea quien requiere vender bombillos. Entonces, que está viendo como que cuánto tiempo están encendidos los bombillos, y él sabe como fabricante que, bueno, digamos que está diseñando los bombillos que le vendió la FUB, están diseñados para durar 1000 horas. Entonces, cuando se van acercando las 1000 horas, contacta con la FUB para decirle que le va a vender bombillos o que le tiene unos descuentos, cosas, ¿cierto? Para que la FUB dice, bueno, listo, pero bueno, ¿será que se van a quemar los bombillos? Y efectivamente, a los pocos días se empiezan a quemar algunos, o sí, a apagar ya. Entonces él dice, no, pues sí, efectivamente, tengo que comprar bombillos, ¿sí? Entonces, los datos que tiene la FUB los está comprando, como les digo, Philips, por poner un ejemplo. Digamos que acá tenemos otro servidor que que está monitorizando la compañía eléctrica de Occidente, ¿sí? Entonces, que empieza como a medir, pues digamos, esos datos de consumo de luz, ¿sí? Y de pronto, bueno, empieza a ser como, si todo el tiempo está encendido día y noche, entonces de pronto puede hacer recomendaciones, decirle, mire, pues el próximo mes este consumo excesivo de luz le va a incidir en un aumento en su tarifa. Entonces adopte políticas como para controlar el encendido de luces, o pues bueno, ya le vamos diciendo que en cierto porcentaje se va a incrementar su recibo de luz. Aunque, por ejemplo, de hecho, desde el mismo servidor se le notifique a la FUB que va a haber un ¿qué? O que se le va a hacer una restricción, o que se le van a limitar los watts que se le van a enviar tal día. Entonces, como para que la universidad tome medidas. Entonces, como ven, aquí los datos están desde un objeto, pero como tal, todo ese movimiento de información se está registrando solo entre servidores, ¿sí? Por poner un escenario, un ejemplo de cómo se podría dar esa necesidad. O sea que hay muchas situaciones, muchos casos en que muchas empresas utilizan datos, pero no son dueños como tal de la infraestructura. Más sin embargo, compran esa información, y pues bueno, es un beneficio para las personas que tienen montada la infraestructura, la está recibiendo como pago por eso, y es un beneficio para los de personas que utilizan los datos al no tener que montar infraestructura y simplemente utilizar el servicio y utilizar algo de lo que ya está construido, ¿cierto? Entonces, bueno, un ejemplo de ello.
Bueno, aquí tenemos lo que son algunos elementos de IoT que ya mencionamos, lo que es los identificadores, la parte del sensado, la parte de comunicación, computación, servicios, bueno, la parte de semántica, que de pronto no habíamos mencionado antes, que aquí, pues digamos, estaríamos hablando de lo que es la traducción en términos de protocolos de comunicación distintos en los niveles de las capas de IoT, ¿cierto? Entonces, que van a necesitar traducirse, acoplarse y enviarse como empaquetarse nuevamente para poderse transmitir a las capas superiores, ¿sí? Eso en términos generales de los elementos de IoT. Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, chicos.